Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver ahora la parte 10.3, que es la regulación del ciclo celular. Y básicamente lo que vamos a tratar de explicar es cómo se controla el ciclo de la célula. Entonces, usualmente, una célula, si está en condiciones óptimas de vida, es decir, tiene los nutrientes que necesita, la temperatura que necesita, tiene un pH óptimo, usualmente va a ser constante que tanto se va a estar dividiendo según el tipo de célula que sea. Por ejemplo, dije, una célula que va a ser para glóbulos rojos se tiende a reproducir rápidamente como un epitelio, mientras que otra como por ejemplo lo que sería las células como la nerviosa, en vez de cuando llegan ya a G1, en vez de pasar a hacer otra cosa, se queda en G0 porque se mantiene directamente siempre en la parte de gap 1. Pero vamos a tener mecanismos de control, que son como puntos de regulación del ciclo celular, que me permiten a mí, o le permiten a la célula saber que no pase a otra etapa hasta que no haya completado completamente una parte. Porque vamos a suponer, yo tengo una célula que está en profase y que ya están llegando aquí lo que serían el uso acromático, y antes que llegue a metafase me está llevando a anafase. Entonces, ¿qué va a pasar? Que una célula, por ejemplo, en vez de una humana, va a recibir 48 cromosomas y el otro va a recibir solamente 44. Entonces aquí hay problemas. Entonces necesitamos esos procesos. Entonces, si tengo genes que su función es formar sustancias o moléculas que tienen que ver con esta regulación celular, y este gen está dañado, hay una mutación o hay un daño en este gen, esto me puede llevar entonces a que esa célula no se pueda reproducir correctamente y me puede llevar a condiciones como un cáncer o otras enfermedades. Entonces, ¿cuáles son moléculas importantes que tenemos que tener pendiente? Bueno, tenemos que tener pendiente las quinasas dependientes de ciclina. Y entonces, cuando hablamos de una quinasa, quinasa obviamente es una enzima, asa, quinasa. Las proteínas quinasa, como una enzima, solamente son proteínas. Las quinasas básicamente me pueden activar, es decir, que hagan que funcione, o inactivar algunas proteínas, como poniéndole un grupo fosfato, o es lo mismo que decir una fosforilación. ¿Ok? Y esta proteína quinasa van a estar activas solamente cuando se unen a otro tipo de proteína que conocemos como ciclina. Por lo tanto, esa unión de esa quinasa, enzima quinasa que está activa por una ciclina, me hace un complejo ciclina CDK. ¿Ok? Ciclina CDK. Y entonces tenemos básicamente cuatro tipos de complejos ciclina CDK. Tenemos la G1 CDK, y por su nombre ya ustedes se imaginan, me controla el progreso desde la fase G1 ante la fase S. ¿Sí que quiere decir esto? Este complejo CDQG1 no me permite que la célula replique el material genético hasta que no esté preparada, no haya crecido lo suficiente para poder hacer ese proceso. Tenemos después el complejo G1 S CDK. Entonces ya estamos viendo, ok, entonces esto es lo que me está ubicando es la replicación del material genético o del ADN. El complejo SCDQ, lo que me inicia ya el proceso de replicación del ADN, y ya la CDQM me promueve eventos que ocurren en la mitosis. Y fíjense aquí, vamos a verlo quizá un poquito más grande. Sí, tenemos, como ya le comenté, el complejo G1S. Este es el primer punto y me permite que diferentes factores de crecimiento, nutrientes y enzimas estén presentes para poder sintetizar el material genético. Si no tenemos los señales correspondientes, esto no va a pasar a la síntesis. Esto no llega a la parte de la síntesis. Si yo tengo en mi complejo G2M, esto básicamente son un ciclo celular que me permite que se termine de replicar el material genético antes de ocurrir la mitosis. Si yo no replico el material genético, yo no puedo hacer mitosis. ¿Ok? También que hace que si tenemos, déjame quitar esto para que lo puedan ver mejor. Si yo tengo un proceso en donde yo tengo un material genético replicado que está dañado o no replicado, no me permite que la célula dé mitosis. Porque si tengo una parte del material genético dañado, yo no puedo entonces replicar esa célula. ¿Por qué? Porque va a tener problemas. Y por último, tengo una vía de regulación que es entre la metafase y anafase, que sería esta de aquí atrás que habíamos hablado, la M. Esto básicamente es una regulación del uso acromático que ocurre usualmente al final de la metafase y me previene
que ocurra la anafase hasta que todos los kinetocoros estén bien unidos a su uso acromático. Okay. Entonces también tenemos que ver los diferentes controles moleculares del ciclo celular. Fíjense, aquí tenemos uno. La ciclina empieza a sintetizarse usualmente desde el inicio de G1. ¿Ok? Esa ciclina eventualmente se puede asociar a un complejo CDQ, es decir, un CDQ, que eso es lo que me permite formar el complejo ciclina-CDQ. Entonces aquí en este caso sería una ciclina MCDQ o un complejo ciclina-SDQ. Aquí vemos que el complejo me permite fosforilizar proteínas que me activan aquellas que facilitan la mitosis y me inactivan aquellas que inhiben la mitosis. Ya después de que yo pasé la mitosis, este complejo enzimático, es lo que diríamos MSDQ, el complejo MSDQ, va básicamente a eliminar la ciclina, es decir, yo degrado la ciclina y yo dejo el complejo CDQ para que para volver a reutilizarlo más adelante en otro ciclo celular. Okay. También tenemos otras moléculas importantes, como el complejo anafase, que me promueve anafase, que es un complejo enzimático activado por MSDQ, y ya me permite que se dé la anafase. Si ya tengo todas las cromátidas hermanas unidas en su kinetocoro con su uso cromático o con su microtúbulo, y me permite la degradación de coenzimas, que eso es lo que me permite separar los cromátidos hermanos. Vamos después a tener otras cosas como hormonas de plantas que me promueven la mitosis, y para nosotros los seres humanos que me interesa, que hay diferentes hormonas que me permiten el crecimiento y la mitosis, como algunas hormonas esteroideas. También vamos a tener otro tipo de hormonas como la insulina, los factores de crecimiento parecidos a la insulina, que también son hormonas que me estimulan el crecimiento y mitosis. También yo tengo proteínas que sirven como factores de crecimiento, es decir, proteínas que estimulan la mitosis en algunas células animales. ¿Cómo quiénes? Como tenemos la eritropoyetina, que es una hormona, una proteína, que me permite la producción de glóbulos rojos. La eritropoyetina es una hormona que se produce en el riñón y que va a la médula ósea. Pero también tengo factores de crecimiento epidermales, que básicamente aquí tengo un factor de crecimiento más inespecífico. Es decir, que significa que muchos tipos celulares pueden aumentar su crecimiento por el factor de crecimiento epidermal. También yo tengo algunos medicamentos que me pueden prevenir el ciclo celular o que básicamente me controlan un punto de regulación. Algunos me pueden evitar la síntesis de ADN, algunos pueden inhibir la síntesis de proteína y controlan el ciclo celular. Y usualmente podemos utilizar esto para algunos tratamientos, por ejemplo, del cáncer. Recuerden el cáncer que es básicamente un descontrol en la mitosis. Y entonces puse algunos medicamentos para parar ese descontrol. Lo único malo es que si no es específico para esta célula, también me puede afectar mis células normales que están dividiéndose. Y por ejemplo en la quimioterapia, ¿qué pasa? Que muchas veces una persona en quimioterapia siente náusea, tiene pérdida de cabello. ¿Por qué? Porque esa quimioterapia me está afectando la mitosis de células que se reproducen rápidamente normalmente. Es decir, que me afectan la mitosis de la célula cancerígena, pero también me afecta la mitosis de células normales. Entonces simplemente tener pendiente que el concepto principal de que tenemos un programa genético interno que me permite por diferentes señales externas regular mi ciclo celular. Chicos, espero que les haya sido de ayuda este video. Seguimos hablando, cuídense mucho, bye.